Pues bien, es una buena pregunta. En mi carrera, bueno, en mi actividad como pianista, por un lado supuso un enriquecimiento personal porque me obligó un poco a salir del día a día de estudiar partituras o de intentar preparar conciertos, bien sea de cámara o bien de solo, pero también me supuso ver la otra parte de la realidad musical, que es las instituciones, que es qué hay detrás de la normativa, de las enseñanzas de música, y desde ahí también un poco ver cómo yo podía, desde mi papel como músico, ayudar en algo al conservatorio al que pertenezco y a la comunidad. Yo nunca me he sentido un director que dirige, sino más bien una persona que coordina, y que mi pequeña experiencia como músico y de haber estudiado fuera, pues puedo ponerla al servicio de mis compañeros, ¿no? Es un poco la idea. Pues un poco las tres cosas. Yo creo que todos los centros educativos, de cualquier índole, además de, sobre todo los centros de enseñanza superior, bien sean artísticos, musicales o bien universitarios, tienen que estar abiertos a colaborar con el mundo profesional, intercambiando pues el alumnado, o al menos brindando al alumnado esa posibilidad de participar en la vida profesional. Entonces creo que precisamente una ciudad como Coruña y una región como Galicia puede y debe aumentar los niveles de colaboración entre las instituciones. Creo que en Coruña pues tenemos la suerte de tener la sede de la Orquesta Sinfónica, tenemos la suerte de tener diversas instituciones que están apoyando o que potencian la vida musical, y creo que la colaboración existe, pero es posible un mayor margen de colaboración. También es verdad que es en mi visión personal, más allá de como director del centro, pues creo que es una visión que debe tener cualquier músico. Es decir, yo veo con envidia como en otros países pues hay mayores niveles de colaboración, creo. No sabría responder si ha mermado mucho o poco. Yo creo que no ha mermado realmente. También la otra cara de la moneda es que el estar en un puesto de dirección de un centro me permite quizá tener una visión más completa de la realidad musical, y eso también es saber aplicar con inteligencia qué puedo hacer mejor y qué puedo no hacer tan bien. Entonces eso me permite destinar la parte de mi tiempo que está libre, quizá centrarme en proyectos o sí, en conciertos eh, que realmente quiero hacer, que realmente quiero hacer. Entonces uno también va cumpliendo años y le gusta trabajar o le gusta apostar por proyectos o conciertos que realmente despierten algo en mí. Entonces, quizá me haya quitado algo de tiempo, puede ser. Pero es cierto que la parte de la docencia que no hago al tener un puesto directivo, también la puedo destinar a ampliar mi tiempo de esta otra manera, ¿no? A sacar horas para dedicar al estudio propio. Creo que es algo que no he abandonado, creo que lo estoy cultivando como hacía antes de estar en la directiva. Es una buena pregunta. Ahora mismo la normativa ha vuelto a considerarla equivalente a grado, a todos los efectos. Entonces, el problema en España no es tanto cómo se le considera, sino en dónde está. Aquí hay opiniones diversas. Nosotros en España no formamos parte de la universidad, la enseñanza superior de música. Entonces, los conservatorios superiores, quiero decir. Es cierto que hay universidades donde se imparte el grado en música. Entonces, digamos que son unos conocimientos y experiencias que puedes adquirirlos a través de dos vías, o en los conservatorios superiores o en las universidades a través de un grado. Es un tema complejo. Yo creo que lo ideal, bueno, hay parte del profesorado cuya opinión es muy respetable, pues prefiere que sigamos como estamos, es decir, al margen de la universidad, porque esa especificidad pues puede ser más positivo para nuestro alumnado. Otra parte del profesorado considera que deberíamos ser universidad, igual que lo es Bellas Artes o que lo es el INEF. Y yo personalmente pienso más de esta manera, porque en otros países que están más adelantados que nosotros, pues a nivel educativo pues forma parte de la universidad, bien sea
haciendo un engranaje en torno a las artes, como puede ser en Austria, donde las universidades recogen lo que son las enseñanzas visuales y artísticas, pues donde tienes desde cine o enseñanza audiovisual a ballet. Yo creo que ese conglomerado de enseñanzas artísticas estaría bien en una única facultad o al menos en una universidad conjunta. Yo sería partidario de eso. Pero eso depende de los políticos, como siempre. Yo creo que el nivel es elevado, es un bastante buen nivel. Hay que tener en cuenta que desde que las enseñanzas superiores, bueno, ha habido evidentemente un avance en lo que es el aspecto reglamentario, el aspecto curricular. Pues que ahora una clase de instrumento pues es 1 hora y media, cuando hace a lo mejor 25 o 30 años no estaba tan definido. Entonces, la gran cuestión es que el alumnado salga lo más completamente formado posible. Debe haber un equilibrio entre su formación teórica y de asignaturas troncales, por decirlo así, y el equilibrio entre sus destrezas instrumentales, ¿no? Eso, claro, todo eso tiene que conjugarse y realizarse a través del currículo, de las enseñanzas que tenemos ahora. Creo que en general reciben una educación muy avanzada, pero no debemos olvidar que ellos deben a su vez completar, primero, con la participación en otros proyectos musicales externos al conservatorio, como puede ser la asistencia a otras actividades de las orquestas profesionales que se ofrecen, o masterclasses externas, o la participación en el programa Erasmus para salir fuera de España y ver otras realidades. Pero creo que también es muy importante que ellos tengan una curiosidad por el mundo cultural en general y científico. Es decir, yo creo que hay que acabar. No puede ser que solamente un alumno o alumna de 22 años que toca el piano pues solamente esté en su cabeza centrado en eso y en la música. No, hay mucho más allá. Se estudia la historia del arte por algo, se estudia la estética por algo, y creo que todos esos movimientos culturales y hasta políticos deberían tener un mayor peso en su formación. Es decir, una visión más global para al final también que sean ciudadanos con capacidad crítica. Para mí lo más gratificante es cuando realizamos actividades musicales. Vuelvo a la pregunta que me decías al principio. Yo, cuando me metí en este jardín de entrar en la directiva del conservatorio y en el consejo escolar, que es cuando ves cómo funcionan las instituciones por dentro, pues mi única ambición es intentar mejorar, que nuestro alumnado tenga más salidas y más posibilidades de contactar con el mundo real. Entonces los momentos más gratificantes pues realmente son cuando vemos que un alumno nuestro pues consigue una plaza en una orquesta, o es premiado por alguna institución, o consigue una buena beca para irse fuera, o es reconocido porque acaba también su carrera o su doctorado en una universidad pues de cierto prestigio o de gran prestigio, ¿no? Entonces un ejemplo pues es en mi opinión, pues haber conseguido la colaboración que tenemos con la Orquesta Sinfónica, que creo que puede ser mejorable, pero es una colaboración bastante sólida, y el hecho de que un alumno del Conservatorio Superior de Coruña puede tocar, un alumno o dos o tres, o los que se puedan elegir a través de un concurso, pues creo que es un aliciente para el alumnado, igual que cuando se hacía el concurso con la Orquesta Joven, ¿no? Yo creo que esto es algo que nosotros cuando estudiábamos no existía, esta posibilidad. Tú estudiabas un concierto para piano y orquesta, y si tenías suerte de tocarlo alguna vez con alguna orquesta, pues era casi un milagro, ¿no? Pero la posibilidad de que anualmente haya un concurso para que una orquesta profesional te permita trabajar con ellos, pues creo que esas cosas son las que más me gustan. Lo que menos me gusta pues es el mar, el océano de burocracia en lo que se está convirtiendo ya las direcciones de los centros, y creo que se debería buscar un equilibrio entre efectivamente los documentos que hay que hacer, las programaciones, las guías docentes, todo este montón de documentos y de documentación que gobiernan la vida diaria. Eso a veces tiene mal encaje con las enseñanzas en el día a día, ¿no? Con cómo un profesor da clase. Pero eso volvemos a lo de antes. También estamos ubicados en secundaria, entonces hay cosas que chirrían en cuanto a la organización de nuestros centros, ¿no? Porque realmente no somos como un instituto de secundaria. En un conservatorio superior
el 95% o 99% es gente mayor de edad que viene aquí a estudiar esto porque quiere estudiarlo. Son asignaturas no obligatorias. Entonces, ese excesivo peso de la burocracia sí que año a año me va haciendo más mella. Pues para mí fue de verdad fueron unos años de mucho aprendizaje personal en cuanto a, primero en el aspecto musical, porque es verdad que aquí el ensemble surgió para pues, interpretar música contemporánea y yo como pianista, pues en mi formación había tocado algo de música contemporánea, pero realmente no tenía un gran fondo de armario de ese tipo de música. Entonces, trabajar en el ensemble y trabajar con los compañeros del ensemble me sirvió para, primero, leer mucha música que se estaba haciendo en esos años o que se había hecho en los años anteriores, o grandes clásicos de la música contemporánea que yo no conocía o que conocía solo de oír pero no de escuchar, como el quinteto de Boulez, por ejemplo, de Eriz, ¿no? Entonces me sirvió para aprender como pianista a mejorar. También me sirvió para, en los ensayos, para escuchar bien lo que los compañeros decían o proponían, porque evidentemente un ensayo siempre es no diré que un consenso, pero hay que tener un criterio, ¿no? De qué se hace musicalmente, qué se hace rítmicamente y cuándo se está equivocando uno o cuándo se está equivocando el de enfrente o cuándo nos estamos equivocando los cuatro o cinco. Entonces yo creo que eso también me sirvió para aprender un poco a manejarme, ¿no? A manejarme en ensayos, porque un pianista lógicamente no tiene tanta experiencia como un músico de orquesta en ensayos grupales. Y bueno, también me sirvió para conocer personalmente a otros músicos muy interesantes que estaban, tanto vosotros los que estabais de la Orquesta Sinfónica como los compañeros de la Real Filarmonía. Y fue un proyecto muy, muy bonito. Yo creo que también se frustró un poco al no ser los cinco de la misma ciudad y uno tener que viajar, siempre había un poco de dificultad de ensayos. Yo recuerdo aquello que siempre teníamos que buscar sala y luego, pues, en mi opinión también, claro, llegamos al punto de decir, debemos tocar toda la música contemporánea que se escribe para nosotros o ya debemos seleccionar o debemos... Y eso fue un buen punto de debate, ¿no? Quizá Pero como resumen te diré que yo creo que eso sirvió para mejorar mi criterio o mi juicio, ¿no? De que es una buena música contemporánea, independientemente de las estéticas, sea de una estética más clásica o más rupturista. Puede haber música contemporánea de estética rupturista y ser una auténtica basura, o viceversa, ¿no? Entonces, al final siempre hay ese punto de subjetividad que es lo que a ti te gusta como músico. Quizá como músico, como pianista, pues quizá dos ideas. Una, animar siempre al alumnado a que crea en sí mismo. A que crea en sí mismo y a que busque buenos profesores también, porque eso es muy importante. O sea, un buen profesor, lo hablábamos antes, va a estar siempre por encima de las leyes educativas y de la burocracia. Es decir, va a encontrar la forma de ayudar bien al alumnado. Sobre todo a estos niveles ya de grado superior, donde un buen profesor te puede ayudar mucho y un mal profesor te puede realmente crear una frustración. Entonces, que crean siempre en sí mismos, que sean estudiosos, que sean curiosos, científicamente curiosos de la sociedad que les rodea musicalmente. Y también, otra cosa que diría, pues a las personas que están en puestos importantes en las instituciones, tanto municipales como autonómicas, que tengan una mayor sensibilidad con lo que es el mundo de la educación musical superior, porque creo que se podría hacer más desde el punto de vista colaborativo entre todos, con el mundo profesional de las orquestas, con el mundo de los conservatorios profesionales y superiores, y es una pena que ahí no haya un poco más de sinergia, ¿no? Estas palabras que se usan hoy tanto pero se practican tan poco. Entonces yo creo que un poco más de respeto por el mundo del arte y de la gente que se dedica a enseñarla y a aprenderla, y a los profesionales que se dedican a tocarla, y nada, que el alumnado pues se anime a siempre mejorar y buscar el progreso. De nada, gracias a vosotros.